Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a este miércoles. Estamos ya en el mes de mayo y vamos entonces a avanzar para ir finalizando con el contenido de esta materia. Ya estamos también en la unidad 3. Hemos estado hablando acerca en las clases anteriores de los títulos valores, la clasificación de los títulos valores, y por ahí pues está la tarea en la que vamos a recopilar todos los títulos valores que la ley señala o conocemos, y vamos a ponerle su nombre, a qué clasificación pertenecen. Es bien importante porque el tema de los títulos valores es bien fundamental para administración de empresa o también para mercadotecnia, ¿verdad? Porque ese es el trabajo diario del comerciante. Nosotros como comerciantes movemos, activamos, rotamos dinero, mercadería, y todo tiene que estar amparado. Las obligaciones se amparan a través de esos títulos o valores, que son títulos de garantía o documentos cambiarios, que es para agilizar el comercio como tal. Todo eso es lo que estuvimos viendo. Pues hoy vamos a ver un tema totalmente diferente, basado en una ley, el cual es el régimen jurídico de las zonas francas. Entonces, esto está basado en la ley de régimen de zonas francas y recintos fiscales. Esta ley la vamos a estar estudiando de acá en adelante. Pedirles que la tengan a la mano porque vamos a ir analizando su contenido, cuáles son las razones por las cuales se crea esta ley, cuál es realmente el objetivo que persigue la creación de la ley de regímenes de zonas francas y recintos fiscales. Entonces, esta ley nace mediante un decreto legislativo número 461, emitido por la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, allá por marzo de 1990. Entonces, esta ley nace en este año con un objetivo bien fundamental, y esto es lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es el objetivo que ocupa realmente la creación de la ley, en virtud también de la relación comercial, de ese ámbito de comercio que debe de existir? Y por consiguiente, pues veamos cómo el quehacer del administrador de empresa o del mercadotecnista dentro de lo que es el ámbito empresarial está también fundado en el marco de la ley. Por consiguiente, esta ley viene pues a regular todo lo que tiene que ver con el andar, la forma de proceder de lo que son los movimientos que se dan a través de las zonas francas y de los recintos fiscales como tal. Entonces, para ello fue creada la ley, y vamos a ver algunos considerandos, así como también algunos artículos que nos van definiendo realmente cuál es el objetivo de la misma. En este sentido, entonces, veamos el considerando número 1 de la ley. Esta ley se considera que es necesaria porque se derogó la ley de fomento de exportaciones. Entonces, en razón de haberse derogado la ley de fomento de exportaciones, se hace necesario regular el funcionamiento entonces de lo que ahora conocemos como las zonas francas, y también regula las actividades económicas generales de empleo, inversión y bienestar económico. Entonces, en aquel tiempo existía una ley que se denominaba Ley de Fomento de Exportaciones, y entonces hay que regular, se ve necesaria, es necesario pues la necesidad de regular el movimiento de las zonas francas, las actividades económicas que éstas generan, y también acá vemos el tema del empleo
el tema de la inversión y el tema del bienestar económico. Esa es como cuando hablamos de considerando, vamos a decir, vamos a razonar. ¿Por qué considera usted que la ley es necesaria? Porque va a regular el funcionamiento de las zonas francas juntamente con su actividad económica, empleos y demás actividades que se desarrollan en este ámbito. Veamos el considerando 2. Dice la ley de que considera necesaria su regulación, ya que en virtud de que aquellas personas que desarrollen, administren o sean usuarios de las zonas francas, esas personas puedan gozar de los beneficios equivalentes a los que se conceden en la práctica internacional. Entonces, es necesario el marco regulatorio en todas las áreas. Por eso es que legislación aplicada a la empresa es la herramienta jurídica que deben de conocer todos los administradores de empresas, que deben de conocer todos los mercadotecnistas, porque toda actividad, si usted se ha venido dando cuenta a lo largo de esta materia, toda actividad que tenga que ver con el comercio, que tenga que ver con la empresa, está regulada por la ley. Es decir, que lo jurídico, lo legal, lo de ley, lo legislativo, pues, todo eso sirve para regular cada una de las actividades que desarrollamos. Mire qué interesante, porque la materia de ustedes tiene que ver en toda clase de actividades. Y por consiguiente es necesario que ustedes conozcan por lo menos los fundamentos, lo básico de la ley en cada una de las actividades, porque esto nos va a dar una guía, una orientación de lo que está permitido legalmente y de lo que no está permitido a través de la ley. Y en ese sentido, la actividad económica o comercial que desarrollemos o la actividad empresarial va a estar sujeta a ese marco regulatorio legal. Por eso es que el considerando 2 dice que es conveniente que aquellas personas que desarrollen, administren o sean usuarios de zonas francas gocen de los beneficios equivalentes a los que se conceden en la práctica internacional. Entonces ese era el considerando 2, pero el considerando 3 dice de que de acuerdo con la Constitución es función del Estado establecer los instrumentos legales necesarios que propicien la inversión, tanto nacional como extranjera, para los fines anteriormente expresados. Fíjese que el considerando 3 está hablando de la Constitución. Hemos dicho que la Constitución es la ley primaria, es la Carta Magna o Carta Mayor. De esa ley primaria se desprenden las regulaciones de las actividades que deben de hacerse, y la ley primaria, que es la Constitución, es la que ordena que el Estado tiene que elaborar una ley secundaria con relación a la actividad que se está generando. Fíjese que, ¿por qué se crean las leyes, por ejemplo? Las leyes se crean por la necesidad de regular una actividad o una conducta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en nuestro país, a medida van apareciendo nuevas actividades o nuevas conductas, o van apareciendo nuevos tratos o formas de relacionarse de la sociedad, detrás de esto vienen creándose las leyes que regulen esa actividad. Por ejemplo, hace mucho no se oía hablar de zonas francas. Entonces, ¿para qué una ley de zona franca? No sabíamos qué era eso, pero de repente en El Salvador, en nuestro país, empiezan a surgir, empiezan las actividades de esta naturaleza denominada zona franca. Entonces viene la Constitución, que es la Carta Mayor, que es la Carta Magna, y la Constitución ordena al Estado, ordena y le dice al Estado: mira, Estado, es función tuya que establezcas instrumentos legales necesarios
¿Y cuáles son entonces estos establecimientos legales necesarios? Son aquellas leyes que se tienen que elaborar, que vayan regulando el procedimiento de cada una de las actividades. Entonces el Estado crea esos instrumentos legales que son necesarios, porque así se va a propiciar la inversión. Fíjese que es interesante, porque toda actividad, cuando se encuentra enmarcada en la ley, esa actividad está garantizando, oiga bien, a aquellos intervinientes de que el generar esa actividad les va a proteger, les va a dar garantías por otro lado. Por eso dice que propicien la inversión, oiga esto, que propicien la inversión tanto nacional como extranjera para los fines ya expresados. En este sentido, entonces, se crea esta ley bajo esa consideración, que propiciar la inversión y que esa inversión sea nacional y que esa inversión también sea extranjera, ¿ok? Para que el funcionamiento de esto, de lo que es las zonas verdes, tengan esa certeza jurídica, y por consiguiente, pues los inversionistas, al verse asegurado su inversión, su capital, sus haberes, entonces se propicia lo que es la inversión tanto nacional como extranjera. Por eso es que es importante, y así lo considera considerando 3, la creación de esta ley, ¿verdad? Veamos lo que dice el artículo 1 de la ley del régimen de zonas francas y recintos fiscales. Veamos qué dice. Dice que esta ley tiene por objeto regular el funcionamiento de zonas francas, ya vamos a ver qué son zonas francas, el funcionamiento de una zona franca y también el funcionamiento de los recintos fiscales. Regula el funcionamiento, o sea, dicta la forma, el proceder de estas actividades en zonas francas y recintos fiscales, ¿verdad? También esta ley tiene por objeto los beneficios hacia los titulares de las empresas que desarrollen, que administren o que usen las zonas francas o que estén relacionados con los recintos fiscales. Entonces acá encontramos el objeto, el objetivo. Allá estuvimos leyendo hace un momento lo que son los considerandos. Se considera necesaria la ley, porque así se protege la inversión, así se protege la actividad nacional como extranjera. Eso es lo que considera la ley, pero el objeto de la ley, el objetivo de la ley, ¿es para qué? Eso es lo que está diciendo el artículo 1. El objetivo de la ley es para regular el funcionamiento de las zonas francas, el funcionamiento de los recintos fiscales, así como también esta ley trae como objeto beneficiar a los titulares de las empresas que desarrollen, que administren o que usen las mismas, es decir, las zonas francas, y que estén ligados a ese recinto fiscal. ¿Ok? Veamos entonces qué son las zonas francas. Vamos a ubicarnos en el artículo 2 de la ley del régimen de zonas francas y recintos fiscales. Una recomendación que se la voy a repetir: consíganse esta ley, así como las otras leyes que hemos estado estudiando. No las desechen, manténganlas ahí. Cada comento que vayamos haciendo en la ley, usted vaya manchando la ley, escriba sobre ella para ir anotando pues algunas consideraciones bien básicas y necesarias, de tal modo de que la ley, todas las leyes que hemos estado viendo, se van a volver en herramientas para ustedes como empresarios. Eso es bien importante. No lo dejen de lado, o ya pasó esta materia y me olvido de las leyes. No, eso es lo que ustedes van a estar viviendo día a día en el desarrollo de la profesión de cada uno de ustedes. Bien, el artículo 2 de esta ley del régimen de zona franca y recintos fiscales nos dice o nos define qué es una zona franca. Veamos,
Dice, se entiende por zona franca aquellas áreas del territorio nacional, oiga, extraaduanal, previamente calificadas, sujetas a un régimen especial, donde podrán establecerse y funcionar empresas. Y esas empresas pueden ser nacionales o pueden ser empresas extranjeras. Esas empresas tienen que dedicarse a la producción o comercialización de bienes que sirvan para la exportación directa o indirecta, ¿verdad? Así como también para la prestación de servicios vinculados al comercio internacional y a las actividades conexas o complementarias. Ajá. Fíjese que se entiende como exportación indirecta aquellos servicios prestados entre recintos fiscales y usuarios de zonas francas que incrementen el valor agregado del producto a ser exportado. Vamos a explicar esto. De repente usted viaja por el lado, aquí va para Santana, por Ciudad Arce, o de repente usted viaja aquí por como que va para San Martín, o usted viaja como que va para el aeropuerto, y ahí usted va a encontrar lo que son establecimientos de zonas francas. A lo mejor uno va pasando por ahí y ve el montón de gente que va saliendo, que va entrando. Entonces, se crean estos recintos de zonas francas precisamente como territorios nacionales o extraaduanales, pero con autorización previa, por supuesto, ¿verdad? Y dentro de ese régimen especial que en esos establecimientos, ¿verdad? Funcionan empresas. Esas empresas pueden ser nacionales o pueden ser extranjeras. Empresas que se están dedicando a la producción o comercialización de bienes para la exportación directa o indirecta, ¿verdad? También pueden ser empresas que se dedican a la prestación de servicios vinculados al comercio internacional y a las actividades conexas complementarias. A eso se le llaman zonas francas, que son zonas extraaduanales. Ya vamos a ver más adelantito, vamos entrando poco a poco. Pero cuando usted va caminando por esas carreteras, ahí usted dice, lee y dice zona franca. Está la zona franca San Bartolo, por ejemplo, aquí por camino a Santana, bajando acá por el camino a la Libertad, al puerto, también bajando aquí camino al aeropuerto, y así en todo el país hay recintos que se llaman zonas francas. Entonces esa zona franca, repito, son territorios, ¿ya? Territorios nacionales donde se concentra de forma extraaduanal, pero con calificación lógicamente previa. Se establecen ahí empresas, es un territorio nacional donde se establecen las empresas. Esas empresas pueden ser nacionales o extranjeras y ahí está funcionando la empresa, ahí están produciendo. Entonces hay gente, mucha gente que como trabaja en las zonas francas, en esas empresas que están dentro de esos territorios. Entonces ahí hay empresas que están produciendo día y noche, trabajando. Ahí entonces esas empresas, por eso se llama extraaduanal, porque son empresas con un régimen especial donde ahí se concentra, por ejemplo, la materia prima que viene, la materia prima que ellos están produciendo. De ahí mismo lo que se ha producido se exporta o se trabaja para nuestro país, pero son territorios acá en El Salvador donde funcionan esas empresas produciendo internamente en esos lugares. A eso es que se le llama zona franca. ¿Ok? Muy bien. El establecimiento entonces de esas zonas francas o la administración o el funcionamiento de ellas
no solamente es porque vamos a crear acá un territorio, vamos a cerrar con tapiales o un cerco y aquí adentro vamos a trabajar como empresas. No, esos establecimientos de zonas francas están autorizados por el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía es el que regula, autoriza y es el que vigila, por decirlo así, la actividad misma de estos territorios en nuestro país, donde adentro se ubica una gama de empresas que están produciendo o prestando un servicio. Entonces, esta zona franca tiene que ser autorizada por el Ministerio de Economía, ¿verdad? Entonces, veamos que lo que dice el artículo 3 del régimen de zonas francas y recintos fiscales, de tal manera que la vigilancia y control de ese régimen fiscal de dicha zona franca le va a corresponder al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Conforme como lo establece esta ley y sus reglamentos y demás legislación fiscal. Aquí está entrando el Ministerio de Hacienda, oiga esto, no solamente el Ministerio de Economía, sino que también el Ministerio de Hacienda, quien va a tener su participación como tal, ¿verdad? Conforme a estas leyes, reglamentos y demás legislación fiscal, porque a través del Ministerio de Hacienda vamos a canalizar, por ejemplo, los impuestos, el control que debe de tener el Ministerio de Hacienda en cuanto a las actividades productivas y económicas de cada una de estas empresas para los efectos de que no puedan evadir impuestos, por un lado, y por otro lado, que cada una de estas empresas que funcionan en estos territorios determinados llamados zona franca puedan ser autorizados por el Ministerio de Economía. Entonces, estas zonas francas de las que estamos hablando, que ya dijimos que están autorizadas por el Ministerio de Economía, y también están pues siendo vigiladas por el Ministerio de Hacienda conforme a las leyes, son esos territorios donde funcionan este tipo de empresas, donde trabajan de forma extraaduanal. También eso lo vamos a explicar más adelantito, ¿ok? Entonces vemos el caso también de que hablábamos hace un momento sobre lo que son los recintos fiscales. El recinto fiscal, que es un recinto fiscal, es un espacio comprendido entre ciertos límites. El territorio viene del latín del cinctus, que significa rodeado o cercado. Oiga bien. Entonces, por eso decimos, es un espacio comprendido entre ciertos límites. Porque el recinto, o sea, ese término viene del latín cinctus, que quiere decir, repito, rodeado o cercado. Entonces, cuando hablamos de recinto, estamos hablando de un lugar que está cercado. Un recinto es un lugar que está delimitado, que tiene ciertos límites. Entonces, hablamos de recinto fiscal. Ahora veamos cuando hablamos de fiscal, ¿a qué se refiere? La palabra fiscal procede del vocablo latín fiscalis y refiere a lo perteneciente al fisco, es decir, relativo al fisco. Fiscal, repito, fiscal, procede del vocablo latino fiscalis. Entonces, esto se refiere a lo relativo al fisco, ¿verdad? Este término, o sea, fisco, hace mención al tesoro público y a los organismos estatales que se dedican a recaudar los impuestos y tributos. En materia de legislación, entonces es importante que conozcamos el significado de cada uno de estos. Recinto fiscal quiere decir, recinto es un límite, un lugar cercado o rodeado, un lugar determinado, ese es un recinto, ¿verdad? Y fiscal, ya dijimos que proviene del latino fiscalis y que cuando hablamos de fiscal se está refiriendo a la pertenencia o a lo relativo al fisco. Es decir, quiere decir tesoro público y también se está refiriendo a los organismos estatales que se dedican a recaudar impuestos y tributos. Entonces, cuando decimos recinto fiscal, ahora vamos a componer esta palabra.
Esto de recinto fiscal se utiliza para nombrar un lugar donde las autoridades de aduana se dedican a almacenar, a custodiar, a cargar o a descargar las mercaderías del comercio exterior. Por eso decíamos, y aquí vamos entendiendo la palabra extraaduanales. Cuando viene alguna mercadería del extranjero, vehículos por ejemplo, los llevan a un recinto aduanal, es decir, a un lugar limitado de aduana, y ahí se está mientras se pagan los impuestos y se autoriza que ese vehículo, por ejemplo, pueda entrar y circular en nuestro país. Pero antes está en aduana. Aquí la cosa es diferente. Cuando hablamos de recinto fiscal, nos estamos refiriendo a un lugar determinado, específico o limitado. Por ese es el recinto, desde donde, oiga bien, el Estado en ese lugar determinado va a establecerse como una aduana que se dedican a almacenar, que se dedica a custodiar, ¿verdad? A cargar o a descargar mercaderías del comercio exterior en ese lugar. Entonces, el recinto fiscal, por tanto, corresponde a la función propia de la autoridad aduanera y a su lugar de ubicación. Quizás podré decirles como que dedicáramos una autoridad aduanera a un lugar determinado o a un cerco determinado o a un espacio determinado, de tal manera de que en ese espacio determinado ahí se pueda, por ejemplo, almacenar producto que ingresa al país o que se produce y que se exporta. Entonces se han creado oficinas dentro de estos recintos, dentro de estas zonas francas, que se llaman recintos fiscales, porque son lugares con límites ubicados especialmente para este tipo de actividades, de tal manera entonces que no se salga del comercio común, sino que este es un régimen especial. Es un régimen especial en la que dentro de este recinto van a funcionar o van a haber o se van a desarrollar actividades de comercio, como por ejemplo de servicio de la producción por parte de empresas que están vinculadas dentro de esa zona franca, que ya dijimos que tiene que tener autorización del Ministerio de Economía y que van a estar siendo fiscalizadas por el Ministerio de Hacienda. Dentro de esa misma zona franca que se está produciendo o están las empresas ahí produciendo, ahí hay también lo que llamamos recinto fiscal. Es decir, lugares limitados, delimitados, ¿verdad? Ciertas zonas delimitadas que van a estar fiscalizando. Es decir, van a estar controlando, ¿ok? Van a estar supervisando en cuestión de tributos la actividad productiva o comercial que estas empresas van a estar desarrollando dentro de la ubicación de lo que son las zonas francas, ¿ok? Entonces, para dejar clarito o más entendible esto, cuando hablamos de recinto fiscal, estamos diciendo que esto nos va a servir para nombrar un lugar donde las autoridades de aduana, que podría ser en las zonas francas, en esos lugares delimitados de producción especial, la aduana se dedica a supervisar y almacenar y a custodiar y a cargar o a descargar mercaderías del comercio exterior. A esto es que se le llama entonces recinto fiscal, ¿verdad? Entonces, ya como concluyendo, el recinto fiscal, ¿verdad?, corresponde a la función propia de la autoridad aduanera y a su lugar de ubicación, porque también ustedes han oído hablar de las aduanas, por ejemplo, en Nejapa, en Rancho Navarra, hay muchos lugares aduaneros donde, repito, ponía el ejemplo de un vehículo, ahí llega la mercadería, se pagan los impuestos que corresponden y luego se autoriza la circulación de la misma. Así es con relación a la productividad, así es con relación a la actividad económica,
así es con el comercio interior y exterior, así es con estas empresas que se aglutinan en un lugar determinado en un régimen de zona franca. Es decir, que la zona franca, repito, es donde se encuentran empresas aglutinadas que se dedican a la producción, a la actividad comercial dentro de un lugar determinado o territorio determinado. Pero dentro de esa zona franca también está lo que es el recinto fiscal, es decir, el lugar, un territorio específico determinado donde se controla de forma aduanal los movimientos, el fisco, o sea, este fiscaliza, a través del Ministerio de Hacienda se fiscaliza el movimiento económico. ¿Para qué? Para que esa actividad tenga productividad también dentro de estos recintos, ¿no?, que se han denominado recintos fiscales, donde las autoridades de aduana, vuelvo a repetirle, que quede claro, se dedican a almacenar, custodiar, cargar o descargar las mercancías del comercio exterior. Esto es bien importante porque viene a simplificar el procedimiento de producción cuando entra o cuando sale producto, es decir, exportación o importación de cualquier producto, que puede ser insumos, o sea, materia prima, o puede ser producto terminado. Y desde ahí se está comercializando hacia el exterior, por ejemplo. Todas estas zonas francas que tenemos en el país están produciendo. Unos producen camisas, otros producen tantas cosas que pueden producir, y todo este producto ellos lo preparan, lo embalan y luego lo mandan al extranjero, las producciones que ellos hacen acá. Pues ese es el control del recinto fiscal, que lo producido, que lo que va para el extranjero o lo que viene del extranjero con esta finalidad de producir, de comercializar, el Estado a través del Ministerio de Hacienda lo está controlando, ¿verdad? Entonces, esta función es propia de la autoridad aduanera, ¿verdad?, en un lugar determinado, en un lugar de ubicación que se llama recinto fiscal. Espero hayamos entendido un poquito cuál es la idea de la zona franca conforme a la ley y cuál es la idea del recinto fiscal también conforme a la ley. Si no, pues abajito de este video está pues el apartado que dice foro de dudas y consultas. Cualquier consulta, cualquier duda, le rogaré que me la haga llegar y con gusto estaremos contestando la misma. ¿Ok? Vamos a llegar hasta acá con la clase de hoy. Pasen feliz noche. Felicidades.